Bueno, estamos grabando. Muy buenas tardes. Hoy es el último video del módulo. No obstante, eso no quiere decir que no estemos disponibles o dispuestos a resolver las inquietudes que resulten del mismo, o si hace falta y es del caso, pues volvernos a encontrar en otro encuentro, valga la redundancia, virtual, para las dudas que tengamos acerca de lo que hoy fue la temática del módulo. Entonces, como lo había dicho en videos anteriores, el video de hoy va a tratar ya sobre la elaboración del análisis de capacidad financiera y organizacional de las entidades que participan en los procesos de contratación, de acuerdo a lo dispuesto por la normatividad vigente en el tema eh, del país. Entonces empecemos por decir que el análisis de capacidad organizacional y financiera eh, básicamente se desprende de los procesos de contratación dispuestos o propuestos por la Ley 80, la Ley 1551, si no estoy mal, y el Decreto 1082 de 2015, donde se propone evaluar los proveedores dentro de los estudios previos de los procesos contractuales. Entonces, dentro de estos estudios previos hay una parte eh, específica que está dirigida a los estudios de sector, que tiene que ver directamente con el análisis de la oferta y la demanda. Dentro de estos estudios del sector, pues la capacidad financiera y organizacional está dirigida a garantizar que las empresas que participan dentro de los diversos procesos de contratación pues cumplan con determinados criterios de acuerdo con su sector que les permitan asegurar el cumplimiento de los derechos contractuales de la forma más completa posible o de la forma menos traumática posible, es decir, que si en algún momento se presenta alguna situación ajena al desarrollo de los programas o proyectos que ejecuten estas entidades, pues no se ve afectada la prestación del servicio que se ofrece a través de los mismos. Hay situaciones ajenas como cuáles, como que se descapitalice o desfinancie por alguna razón el proyecto, se demoran los pagos, eso no implique la suspensión del programa, sino que por su parte la persona que está asumiendo la ejecución, en este caso el contratista, puede seguir ejecutándolos. Además de garantizar que tiene la capacidad necesaria a nivel financiero y organizacional para asumir el contrato de acuerdo a la magnitud del mismo. Entonces, en tal sentido, y a través de los análisis eh, sectoriales y de oferta y demanda, pues podemos, digamos, que contextualizar a las organizaciones que participan dentro de los procesos de contratación, dentro del sector que les corresponde y en la envergadura y tamaño que necesita cada desarrollo del contrato. Es decir, a un contrato de envergadura o de gran tamaño, pues deben participar o deben ser seleccionadas empresas que puedan responder con la exigencia del mismo. Entonces, eh, para tal efecto, el decreto de 82 de 2015 que reglamentó en la suscripción 5, como lo vemos acá, el registro único de proponentes, que es el compendio de información relevante a la hora de evaluar las empresas que participan en determinados procesos contractuales, pues introdujo los requisitos habilitantes que contienen, que se pueden evaluar desde el RUP, y particularmente lo que nos atañe a nosotros hoy, pues el de capacidad financiera y el de capacidad organizacional. Entonces, dentro de capacidad financiera, como lo vemos acá, pues se proponen tres ratios o tres indicadores que son de manejo muy frecuente por las empresas, tanto a nivel público como a nivel privado. Pero básicamente el concepto es muy conocido a nivel privado para evaluar las condiciones y la situación financiera de las empresas. Ustedes que tienen formación financiera, la mayoría, pues saben y conocen cómo es el manejo y a qué se refiere y hacia dónde van orientados. Entonces, dentro de los requisitos habilitantes, generalmente, pues la capacidad financiera y la capacidad organizacional es lo que le correspondería a las partes financieras de las entidades públicas evaluar. Y la capacidad organizacional, pues, eh, propone dos indicadores que permiten medir
la capacidad de las empresas para generar valor a partir de su activo o de su patrimonio. Eso da un concepto de la capacidad organizacional que tienen las entidades. Entonces, básicamente, análisis es un ejercicio valga la redundancia, de análisis de datos. Pero, ¿cómo hacer para conseguir la información determinada para analizar un sector económico? Entonces, digamos que hay varias fuentes de información y todas dependen y todas nos van a llevar a conseguir datos asociados a determinado producto o servicio que necesitemos prestar a través de la ejecución de los proyectos. Entonces, lo primero sería como definir la fuente de información y también definir el sector que yo pretendo o que quiero evaluar. Entonces, en tal sentido, generalmente la Superintendencia de Sociedades es esta página que vemos acá, pues contiene el reporte de las sociedades que están obligadas a reportar, valga la redundancia, la información anual, la información financiera de cierre año a año a la superintendencia. Esta permite consultar esa información y entonces de ahí parte una buena fuente de información de primera mano y muy relevante y necesaria para el desarrollo del análisis. También pueden consultar algunos informes de Cámara de Comercio, de las cámaras de comercio pues, sus zonas, o si tienen construidas bases de datos a partir de la historia contractual de la entidad, que las cuales ustedes trabajan, que también es una fuente válida de información. Lo que pasa es que muchas entidades no construyen los bancos de datos y no hacen seguimiento a la información que ya han recopilado a través de los procesos contractuales que han tenido históricamente, pues toca salir a buscar información a páginas o a entidades públicas como la Superintendencia de Sociedades o las cámaras de comercio. Lo ideal sería que cada entidad pública tuviera una base de datos constituida y creada a partir de del histórico de procesos contractuales que desarrollan, porque igual todas las empresas, todos los terceros o proveedores que participan en procesos contractuales aportan una información que es requisito legal en la cual reposa toda la documentación que permite extraer datos de carácter financiero y construir bases o bancos de datos que permitan más adelante ayudar a construir análisis sectoriales económicos. Entonces, una muy buena opción cuando tenemos bancos de datos en la organización es la superintendencia. En este botón que dice ingrese a pie, el portal de información empresarial, pues si le damos clic, él nos va a llevar a esta otra pantalla. En esta otra pantalla, pues en este menú que vemos en la parte superior derecha, están los estados financieros con corte al último año que ellos tienen. En este caso sería 2018, porque ya tuve el reporte de los estados financieros de las sociedades o personas jurídicas que reportaron estados financieros con corte a 31 de diciembre antes de finalizar mayo-junio. Entonces, a esta altura ya estamos desde 2018. ¿Cuál es la característica que tienen estos datos actualmente? Que todos están bajo normas internacionales de información financiera NIF y categorizados o clasificados bajo normas internacionales de contabilidad. Entonces, de pronto, no estamos familiarizados porque no estamos metidos en el tema eh, de normas contables actual, eh, porque se maneja mucho más en el ámbito privado, pues entonces de pronto nos va a generar un poquito de dificultad, o no tanto dificultad, sino inquietud el nombre de algunas cuentas. Entonces, para efectos de la clase, pues yo ya había descargado los estados financieros que se reportan en el CIREM. Entonces, si vemos la base de datos de los estados financieros, pues va a estar la información de relevancia, la información principal, en este caso los balances, el estado de situación financiera que anteriormente se llamaba o se conocía como balance general, va a tener toda la información que nosotros necesitamos para analizar las diferentes empresas que van a participar en los procesos contractuales por sector. Entonces, dependiendo la necesidad que yo tenga, pues voy a seleccionar la empresa de acuerdo a la actividad económica y, por ejemplo, en esta base de datos hay 3.200 registros. Con base en la actividad económica, yo ya entro a definir cuáles empresas son las que participarían dentro de mi análisis.
El ejercicio de análisis de indicadores financieros básicamente es un ejercicio como lo propone la guía de Colombia Compra, que se las de colgadas esta semana en la página de la universidad. Es un ejercicio de organización de datos. A partir de metodologías estadísticas que se proponen desde Colombia Compra para poder tener una información más concreta, organizada y dirigida a satisfacer la necesidad de análisis que tenemos. Entonces, la guía propone desde el análisis de sectores que va dentro de los estudios previos, cómo manejar para cada modalidad de contrato el análisis de la capacidad financiera y organizacional. Obviamente, los tamaños de las muestras van a variar dependiendo de la magnitud del objeto contractual y el valor a contratar. Pero generalmente la metodología se dirige a obtener la información necesaria, organizarla y aplicar lo dispuesto en los indicadores financieros que nos pide la norma, que en el caso estamos mirando para capacidad financiera, pues son liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses, y para capacidad organizacional es básicamente la medición de la capacidad de generación o la posibilidad de generar valor a partir de los activos y el patrimonio de la empresa. Entonces, eh, una vez organizados los datos, pues básicamente tendríamos una información parecida a esta, donde de las bases de datos que tenemos o de los bancos de datos que podamos conseguir, pues vamos a descargar los elementos principales para calcular los indicadores que están contenidos dentro de la base de datos de cada una de las empresas, perdón, que las empresas suministran a la base de datos del CIREM, en este caso por la Superintendencia eh, de Industria, la Superintendencia de Sociedades, que podemos descargar en el portal de información empresarial. Entonces, ya con la información organizada y seleccionada, pues lo que procedemos a trabajar los datos. Yo procuro organizar los datos de forma tal que me permitan calcular los indicadores de una forma más ágil. Entonces, ya teniendo la información organizada, pues yo puedo proceder a calcular los indicadores que me exige la ley. Entonces, la metodología propuesta por Colombia Compra lo que pretende es, como hay una eh, dispersión inherente en la información que se entrega por parte o que se consigue por parte del CIREM, porque evalúa grupos inmensos de empresas, pues digamos que la dispersión de la información es considerable teniendo en cuenta que hay empresas de todos los sectores, eh, de todos los tamaños, aunque la super sociedad lo que hace es que divide la información en dos grupos de empresas, MIPYME o pymes y grandes empresas. Sin embargo, la información presenta dispersión y una desviación alta, entonces lo que propone la guía de Colombia, basado en el elemento estadísticos, es que se hagan una evaluación de los datos y que se pueden, de acuerdo a porcentajes que muchas veces son criteriosos y permiten estabilizar un poquito más la muestra, pero que es podar desde el punto de vista estadístico, es coger los extremos de la muestra y prescindir de ellos para la evaluación de los datos. Entonces vamos a coger los más altos y los más bajos para prescindir de ellos de la muestra y poder obtener los datos que necesitamos más consistentes para poder definirlo estadísticamente las variables que necesitamos medir. Entonces, la guía de Colombia Compra lo que pretende es definir unos límites mínimos o unos límites acordes a lo que es el comportamiento del sector, como vemos la línea media acá, con base en los datos estadísticos. ¿Para qué lo hace? Para que las empresas que están cerca a la media o superiores a la media, pues puedan ser identificadas y pues desde la obviedad que plantea el ejercicio, pues son las que van a estar más calificadas para desarrollar el objeto del contrato. Teniendo en cuenta que la medida que se propone tiene en cuenta todas las muestras del sector,
al que estamos haciendo seguimiento, evaluando. En términos simples, es definir una, un número aceptable o un porcentaje del indicador aceptable para de ahí en adelante entrar a filtrar las posibles empresas participantes con base en ese límite aceptable definido por la muestra. Entonces me explico de una manera más sencilla aún. Si, por ejemplo, la liquidez, como ustedes lo conocen, pues digamos que aporta un indicador en promedio para el sector, en este caso del 1.22, es decir, que el sector se comporta a nivel de liquidez en 1.22 veces, que generalmente sus activos tienen una cobertura de 1.2 veces el pasivo corriente. Las empresas que dentro del proceso contractual participen, que estén como mínimo en ese 1.22 y hacia arriba, pues van a ser las personas más, las empresas más idóneas para asumir el desarrollo o la ejecución del contrato que se ponga en términos de selección objetiva. Entonces, ¿qué propone el ejercicio de la metodología de Colombia Compra para evaluar esos límites? ¿O de dónde salen? Pues básicamente salen de un promedio simple, un promedio podado, que aquí lo vemos, el promedio es el promedio de todas las muestras, pues según la muestra que nosotros tenemos. Este ejercicio, para contextualizarnos un poquito, fue un ejercicio real de una entidad territorial que estaba comprando unos plotters para prestar el servicio en su oficina de catastro, y entonces se estudió oficio de análisis del sector a nivel nacional de todas las empresas que proporcionaban equipos de tecnología dirigidos al hardware. Entonces, ese sector particular se comporta específicamente en la liquidez en promedio en el 2.48. ¿Eso qué quiere decir? Como ustedes saben, eso quiere decir que el activo corriente está en capacidad de asumir el pasivo corriente que tienen las entidades que están dentro del sector 2 veces y media, ¿cierto? Y la poda aplicada para este caso fue del 10%. ¿Por qué se aplicó el 10%? Porque es lo que mínimo sugiere la guía, y porque aplicando el 10%, la prueba, si ustedes ven que es una muestra, pues digamos, representativa del sector, al aplicarle el 10% de la muestra, esta estabiliza bastante los criterios, ¿cierto? Entonces el promedio después de la poda es 1.88 veces. Pero digamos que como tuvimos que prescindir de datos, pues lo que buscamos es aplicarle la desviación estándar a la muestra que tenemos con la sustracción de los datos, ¿cierto? Para saber cuánto es realmente la desviación de esa muestra, que aunque ya es un poquito más consistente, pues igual sigue siendo un poco dispersa de acuerdo a la información que tenemos. Entonces, esa desviación estándar pues nos dice que estamos por encima o por debajo en el movimiento de esa dispersión. Entonces lo que procede uno a hacer es tener en cuenta para el cálculo mínimo la dispersión de la media hacia abajo, perdón, de la desviación hacia abajo. Entonces así se define, digamos que el indicador límite para liquidez para las empresas que van a participar en el proceso de selección objetiva. Entonces, como les explicaba al principio, es muy simple y casi que consiste, o el grueso del ejercicio es organizar la información de forma tal que la muestra que estamos evaluando sea lo más consistente posible, y en virtud de eso, pues poder obtener datos más acertados o más concretos de lo que necesitamos. Entonces, digamos que el promedio simple no basta porque tiene una afectación o se ve influenciado por los extremos de la muestra, bien sea hacia arriba o bien sea hacia abajo. No es lo mismo yo dividir, decir que una persona le gana 100 pesos y otra persona le gana 1 peso, y decir que en promedio esa población se está ganando 55 pesos, 50 pesos, 50.5 pesos, a decir que una persona realmente se gana 100 y otra persona se gana 1. Entonces, en ese sentido, hay que depurar la muestra para que sea lo más consistente y lo menos desviada posible. Ya cuando tengamos una muestra un poquito más ajustada a lo que es
llamémoslo entre comillas, realidad de la población evaluada, pues aplicamos conceptos estadísticos para determinar qué tanta desviación tiene la muestra desde la media. Entonces, cuando tenemos esa desviación, pues a ese promedio le aplicamos la desviación para poder obtener un promedio ponderado, un promedio más elaborado, más eh, cercano a la realidad de lo que es el comportamiento del grupo poblacional que estamos realizando. Esto lo hacemos para la liquidez y así mismo lo repetimos con endeudamiento, cobertura, cobertura de intereses, rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio. A mí me gusta, ya es un ejercicio individual, de acuerdo a la forma o que cada uno tenga de trabajar, pues a mí me gusta representarlo gráficamente porque permite no simplemente llevar cifras que muchas veces no se entienden, sino que evidenciar cuál es el comportamiento del sector en función de el indicador que está revisando y acto seguido mostrar cuáles son las empresas o cuántas empresas pasan del indicador o del límite del indicador. Obviamente, y como se ve en el gráfico, pues las que están por debajo de la línea base son las que aportan hacia abajo el indicador y eventualmente dentro de un proceso de selección no podrían estar clasificadas dentro de la continuidad del proceso. Esto no quiere decir que estas mismas empresas son las que se enfrentan los procesos de contratación, sino que esta es la información base para que las empresas que presentan los procesos contractuales con nuestra entidad pues sean evaluadas y sean habilitadas dentro de los mismos. Es algo muy sencillo para nosotros que tenemos formación financiera, y lo digo también por ustedes, en el caso de ustedes, porque con todo lo que hemos estado trabajando en estos días y toda la oportunidad que hemos tenido de compartir la información, pues me he dado cuenta que todos, la gran mayoría, tienen formación financiera. Entonces, es muy simple, es fácil de trabajar, simplemente es aplicar los indicadores financieros que conocemos que son de uso simple y básico, y el grueso, como les digo, es la organización de la información y de los datos que tenemos para evaluar cada uno de los componentes o de los indicadores que nos exige la ley. Pues es tan simple que todo depende ni siquiera tiene secretos ni temas de fondo, sino básicamente de usted cómo le gusta trabajar y a usted cómo le gusta organizar su información y con base en eso poder obtener un resultado. Lo que sí no tiene negociación y es un requisito casi que sine qua non es la aplicación de de las metodologías o de los elementos estadísticos que permitan hacer o definir un límite de manera más acertada y depurada posible. Entonces, estos son los más sencillos que ofrece la estadística. Obviamente habrá métodos más complejos, como definir, por ejemplo, un tamaño de muestra mayor o una población distinta, pero ya eso es nuevamente a criterio. Esto es lo que generalmente se trabaja para hacer el análisis de los indicadores financieros para definir capacidad de financiera y organizacional de las entidades que participan en los procesos contractuales. Entonces, ya para cerrar, pues digamos que dentro de esto, el resultado, cada sector define su resultado de acuerdo al comportamiento de cada empresa que participa en el sector, pero como lo reitero, todos tenemos formación financiera, pues digamos que cada uno de nosotros sabe que hay unos indicadores o unas cifras ideales para estos indicadores. Le dan cuenta a uno de que una organización, una empresa está financieramente bien o estable, y hay otras cifras que evidentemente existen dentro de los límites definidos por el análisis, pues uno entiende que las empresas no están tan bien. Digamos que la salud financiera de una entidad se reconoce por sus activos y por sus pasivos, y generalmente la proporción es más pasivos a largo plazo, menos activos a largo plazo, o un activo equilibrado entre corto y largo plazo, pero en el tema de pasivos, digamos que las deudas deberían ser de mayor, eh, de mayor plazo para poder tener una salud, un equilibrio financiero.
Entonces, en ese sentido, la liquidez pues, generalmente debe ser superior a uno para decir que una empresa está tiene un buen flujo de caja, por decirlo de alguna manera, o tiene una buena capacidad de reaccionar ante una eventualidad a nivel corriente. Su endeudamiento pues sí debería ser menor al 0.5 o al 5%, pues, porque si no, de lo contrario estaríamos diciendo que la empresa se apalanca con crédito totalmente, que su cobertura de intereses pues obviamente sea superior a, a una vez que por lo menos la utilidad le dé para cubrir los intereses de manera suficiente y que tenga una buena formación o posibilidad de generar valor a partir de sus activos y su patrimonio. Entonces, en conclusión, estos indicadores y este análisis lo que busca es definir parámetros que permitan evaluar de manera objetiva a cada uno de los proveedores que va a participar dentro de los procesos de selección objetiva adelantados por las entidades públicas. Tiene dos elementos esenciales, que es la información por sectores y el análisis que hace de información por sectores, aplicar elementos estadísticos que permitan definir la información de manera concreta y sencilla. Y es vital en los procesos de contratación, no solamente porque la ley lo exija, sino porque permite definir y perfilar las entidades que van a participar en los procesos de selección. En tal sentido, eso es todo por hoy. Espero que la información de esta videoconferencia les sea de mucha utilidad. Cualquier inquietud que ustedes consideren pertinente, va a estar pendiente del volver a solucionarla. Y no es más, nos vemos en una próxima ocasión si lo desean. Saben que estamos para conectar cualquier otro encuentro y estamos en contacto.